Bueno, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bárbaro. Ven que comparto pantalla. Ahí estamos. Ay, justo se me movió. Presentación. Bueno, me parece que íbamos más o menos. Empezábamos. Profe, ¿el presente lo damos al final de la clase? El presente ya lo diste, Andrea, ¿no lo diste? No, porque entré un cachito tarde. Ay, Andrea, esperá, dejar de compartir. Ahí vamos. Ahí te voy a pegar un link. Entrás a ese link, pones tu nombre, apellido, enter y ya quedó. Buenísimo, ahí lo hago. Bárbaro. Si no te sale, me avisás. Bueno, ¿seguimos, chicos? ¿Les parece? Les quiero hacer una aclaración que ya me pasó en 2, 3 teóricos. En este momento mi máquina está procesando el primer video, no sé a qué formato lo lleva, en algún momento lo termina de procesar y lo empieza a guardar. Cuando lo empieza a guardar, como estoy con una máquina chiquita, con un procesador chico, medio como que en ese momento como que se corta la máquina y por 10 segunditos como que quedo congelado. Y a los 10 segundos reaparezco, parezco el ave fénix. Aparezco de nuevo y sigo hablando. Así que si llegan a ver que desaparezco por algún momento, no corten, no se vayan, que quédense tranquilos que vuelvo a aparecer. Bueno, vamos con Frigerio Poggi. ¿Qué les pareció el texto? Profe, perdón, pero no me llegó. ¿Cómo que no te llegó? Si lo acabo de poner yo recién ahí al costadito, en el chat. No, no me llegó, no me sale. ¿No te sale en el chat? No. Pará, dejar de... Yo esto lo hago para ganar tiempo y al final es más lento. A ver, pegar. Ahí va. Enter. Ahí te tiene que haber llegado en el chat. A la derecha, Andrea. ¿Está? ¿Los demás lo ven? ¿El link? No, no lo ve el resto. No, no está, profe. Y no está. Hoy sí lo mandó la primera, pero ahora no. Control B, si no, profe. ¿Cómo? Ahí. No, porque lo estoy B. enviando a sala de espera. Pará. Ahí lo mandé yo, profe. Fíjate si es. A veces me parece que no. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo mandé, el que dice de mí para todos. Estaba yendo a la sala de espera, no sé quién lo va a ver, pero bueno. Estaba ahí en... Me parece que como hay gente en la sala de espera, cuando voy a poner algo, automáticamente va para sala de espera. Bueno, ahí lo viste, Andrea. Yo lo mandé ¿Estamos? por las dudas, profe, también. ¿Cómo? Que también lo mandé. Sí, lo vi. El tuyo es el más largo, el mío es el chiquito. Yo lo puse resumido. Bueno. Profe, hay gente en sala de espera. No, ya entraron todos. Laureano está, Laureano Pizarro. No tengo a nadie en sala de espera. Espera que dejo de compartir y lo veo. Sí, hasta ahora no queda ninguno, se están uniendo. Laureano ahí lo vi. Pero se está uniendo, entre que yo apretaba y entraban, se tardaba. Esperen que me quedo así un segundito, quise ir rápido y los dejé a la mitad afuera. Uniendo, vamos a ver que estén todos. Bueno, de paso, yo qué sé, les veo las caras, que uno no se había visto, por ejemplo, a Ailil no la había visto, ahora lo voy a hacer hablar. Pero va apareciendo gente nueva. Así que... Profe, yo le tengo una consulta. Yo en realidad tendría que ir a los teóricos de mañana a las 8, pero se me complica porque estoy trabajando. ¿Hay algún problema con que escuche su clase? No hay ningún problema que escuches la clase, vas a tener problema con el presente. Con la persona que tenés que hablar eso es con Andrea Rodríguez, que es la adjunta a cargo de la cátedra. Ella decide. Yo no tengo entidad para decirte, no, venía mi teórico, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, listo, le escribo Yo a lo ellos. que te diría es que ahora te vayas al foro de consultas generales con Andrea, ¿sabés dónde está? En la primera pestaña. Sí, Y sí. planteáselo a ver si no pasa nada, si es por un teórico, por 2 teóricos, lo puedes cambiar, si te cambias de comisión, planteáselo a ella porque, bueno, pasamos todo por una cabeza, si cada uno decide es un caos esto. Son muchísimos alumnos, chicos, tenemos como más de 250 chicos. Bueno,
Listo. Volvemos a esto del proyecto. Hoy habíamos trabajado, yo entiendo que el texto de Margarita Poggi trabaja básicamente dos relaciones. La relación educación-proyecto, de lo que ya algo hablamos, y después empieza a trabajar muchísimo, bueno, algo hablamos, pero vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? Empieza a trabajar en esta idea de, a ver, lo vamos a leer. La actividad proyectar se inscribe siempre en una intencionalidad política. Es posible afirmar entonces que los proyectos jamás son neutros. A ver, ¿qué está diciendo la autora con esto, ¿no? En esta relación educación-proyecto. Hace Que mucho tiene ciertos hincapié. intereses, ¿no? Que Dale. tiene ciertos intereses el proyecto. Por ahí, Claro. porque ¿Qué está quiere marcado decir del con que algo es plano político. ¿Qué es algo político, Enrique? Y algo político es que por ahí está, no sé la palabra, transgiversado. Ponerle, o sea, un plan en algo político es que por ahí se corre de la esfera de lo que es la institución y se marca en otra posición. Pero puede ser político y estar circunscripto solamente a la institución. Por ejemplo, Sí. si vamos a la definición del diccionario, y vos ves política, te dice que es un conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones en un grupo. O sea, yo voy a tomar una decisión, ¿sí? Voy a tomar decisiones dentro de un grupo. En este caso, podrían ser tus alumnos. Y esas decisiones que vos vas a tomar afectan a las personas. Porque si yo digo, esto lo voy a enseñar o no lo voy a enseñar, te termina afectando. Sí. O en vez de trabajar con Sí, estos sí, textos, claro. voy a trabajar con estos. Entonces, que se relaciona mucho también con la ética, con lo que vos entendés por lo que es la educación, por lo que vos entendés cuáles son los contenidos que deberías Claro, ¿no? Sí, enseñar. sí, vos tenés que correrte desde, o sea, desde lo que vos pensás por ahí, en la educación, y tal vez ahí entra en incidencia la política para A ver, vos que decís, vos no vos tenés que mirada, correrte de digamos. lo que pensás. ¿Alguien tiene Sí, otra idea o todos piensan es en la igual? educación. Yo tengo un No, pensamiento y no sé si está en lo cierto A con ver, esto de Florencia, a política. ver, es tu punto de vista, ¿no? Obviamente. Sí. El currículum vendría a ser o sea, un proyecto político en el que se plasman las ideas que nosotros como docentes tenemos que, o sea, los contenidos que se tienen que enseñar para la sociedad. Totalmente de Esos acuerdo. contenidos que nosotros seleccionamos vendrían a ser un poco, bueno, decimos, para esta institución, este grupo, estos contenidos a mí me parecen los más adecuados. ¿Vendría por ahí la idea o estoy muy Sí, perdida? sí. Genial. A ver, la idea que vos no tenés que olvidarte es que la educación siempre, dice, la actividad de proyectar se inscribe en una intencionalidad política, ¿sí? Los proyectos jamás son neutros. El diseño curricular tiene una idea No. de hombre, de educación, de qué es lo que quiere lograr. No es que dice, voy a dar algo porque sí. Y vos, Florencia, cuando selecciones, vos cuando estés en una escuela, vas a decir, bueno, está bien, esto me dice el diseño, pero yo para esta realidad, selecciono este contenido y este no. O selecciono este contenido, pero lo voy a dar de esta manera. O no lo voy a dar. O voy a dar otro contenido. ¿Sí? ¿Y eso está bien o está mal? En realidad, cuando uno proyecta en educación, proyecta con un ideal o una idea de sujeto que quiere, no sé si decir, está bien dicho construir, pero un tipo de sujeto. Uno espera un tipo de sujeto que va a lograr a partir de la educación que imparte. Y Bien. eso es político. Y eso es político. ¿Y de dónde sale? ¿Cómo te posicionás para decir, este contenido sí y este no? O el proyecto lo hago de esta manera. O más que lo hago de esta manera, voy a intentar esto con mi proyecto. Bueno, lo hago de primero una en manera realidad, técnica. como creo que Florencia decía, que tiene que ver también, ya hay algo que imparte el Estado, ¿no? Como con el currículum. Y después uno también con la necesidad del lugar, con lo que uno cree conveniente para ese tipo de sujeto, para ese grupo de alumnos.
necesidades que cree convenientes que son necesarias para llevar a cabo con los aprendizajes. Está bien, a ver, vos sos un sujeto sujetado, por decirlo de alguna manera. Tenés que entender que hay una norma que le está dando el diseño curricular, ¿sí? Pero cuando vos proyectás, cuando vos pensás en la educación, en definitiva, ¿desde dónde te parás? ¿Desde dónde vos decís, bueno, para mí voy a dar esto sí y esto no? ¿Le preguntás al compañero? ¿Le preguntás a un profe o haces lo que te termina pareciendo a vos bien? Desde el proyecto institucional, o sea, los profesores, o sea, yo me pararía desde ahí, el proyecto institucional que se supone que te vas a reunir con docentes, con los directivos, Bueno, y en base a la propuesta que se logra entre todos, me posicionaría para ver desde dónde arrancar y viendo la realidad también de los alumnos, o sea, que les interesa. bueno, Florencia, está Tal cual. buenísimo lo que vos estás diciendo. No respeto un proyecto institucional. Pero también, en el fondo, termina siendo una posición ética, ¿sí? Para mí esto está bien. Para mí lo que hay que enseñar es esto, ¿sí? Esto rompiendo esta idea, ¿no? de que el proyecto no es tiene cierta ideología, es político en algún sentido. Y esto se contrapone con lo que hoy decíamos, que el proyecto es una cuestión técnica. ¿Vieron cuando hacíamos el cuadrito que decíamos, un técnico piensa en ciertas acciones, o sea, piensa en un diseño para que un docente lo pueda ejecutar? En realidad, esto podría tener una doble lectura. Si yo entiendo que eso no es válido, porque no tiene en cuenta los intereses de los chicos, las necesidades, las posibilidades, los recursos, la cultura, cómo valoran las prácticas corporales, una infinidad de cosas que podríamos tener en cuenta, sus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo reducirlo nunca a una cuestión técnica. Ahora, si yo entro a valorar todas esas cuestiones y decido el peso que van a tener o no van a tener en el momento de pensar esas prácticas, yo no puedo decir que el proyecto no es político y que no se sostiene desde una posición ética, ¿sí? Esto es un punto que Poggi y Frigerio hacen bastante hincapié. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y yo no podía dejarlo pasar. Es como que dije, bueno, esta Filmina tiene que estar, no puede dejar de estar. No sé qué piensan ustedes, chicos. Cuéntenme. Ezequiel ya hablaste, Florencia ya hablaste, Diego ya habló, casi no me habló Lucía. Magdalena, dale Magdalena, ¿cómo lo ves esto? Contame, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿Querés hacer alguna acotación? ¿Algo que decía algún autor, como bien hoy dijo Nacho? Profe, acabo de llegar del trabajo, así que estoy tratando de engancharme en la clase, perdón si fue muy Buenísimo. dificultado el ingreso hasta ahora. Bueno, dale. Andrea, ¿algo más que quieras decir que empezaste hoy? Con Sí, respecto a Frigerio y Poggi, para no irnos. Sí, pero basándome en lo que dice esta Filmina, me parece bien, ¿no? Que tengamos un poco más de importancia al contexto y un poco más la cultura, que en sí basarse estructuralmente a una serie de patrones, yo lo llamaría algo así. Bien, está perfecto. En relación a las actividades y por ahí lo que esté planteado para este proyecto. Eso, básicamente. Me parece que es mucho más importante esto de la cuestión de ética, de tener ética. Andrea, y si no tenés en cuenta todo esto, ¿a qué terminás reduciendo el proyecto? Y a una técnica, creo que Una cuestión eso técnica. sería, claro, pero eso sería, yo lo interpreto como una cuestión de reproducción y recepción, nada más. Bien, muy bien, Andrea. Bueno, felicitaciones. Bueno, pero de hecho hacerlo así también es un posicionamiento político, digo, porque, bueno, de hecho todo es político, de hecho lo personal es político, ¿no? Pero posicionarme desde esta cuestión técnica tiene cierto posicionamiento de cada uno, ¿no? Y no
como hacia otro lado en esto de... Está silenciado, profe. Estás muteado, profe. Profe, no te estamos escuchando. Claro, tiene- Capaz se le jodió el micrófono. No, no podía desmutearme porque estaba Ah. compartiendo pantalla, no podía volver y quise hacerlo desde arriba, por eso les decía espérenme un poquito. Hizo un planteo Celeste, ¿dónde estás? Celeste era, ¿no la que estaba hablando? Sí. Mirá, Celeste, yo te puedo decir lo que yo creo en relación a lo que vos dijiste. Me gustaría saber qué piensan tus compañeros, si es así o no, si querés repetirlo, a ver si están de acuerdo o no con lo que vos dijiste, a ver qué dicen ellos. ¿Qué lo que dije? ¿Lo repito? Claro, con lo que cuando dijiste, y en realidad reducirlo a algo técnico, responder al diseño tal cual es algo político. Decir lo que lo dijiste muy lindo. No, sí, eso, como, bueno, de última, como me quedo en la comodidad de esto de que ya tengo, es un posicionamiento político, que también hay un poco lo que decía, es que en realidad todo es político, de hecho lo personal es político, entonces como eso, a grandes rasgos lo que dije. Ahora no me acuerdo muy bien cómo lo dije. Ahora a ver qué dicen tus compañeros, si están de acuerdo o no, después yo te cuento si estoy de acuerdo o no con lo que vos decís. Yo creo que sí estoy de acuerdo. Es más, Frigerio dice que los proyectos jamás son neutros, digamos, como que siempre están aliados a algo. Tal cual. Coincido con las compañeras. También agregar que depende de la institución que te esté formando, es el carácter que vas a tener el día de mañana como docente. Hay muchas instituciones que se encargan de, no sé, de estar en la parte más biológica de la disciplina y no se llevan a problematizar estos debates que ustedes nos traen, esta materia y muchas más en la carrera. Tal cual. Por acá está, ¿ven? Yo me acordé, lo había marcado. Los proyectos jamás son neutros, porque es algo que hace mucho hincapié. Sí, Celeste, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿sí? Pero totalmente de acuerdo. Bueno, y vamos a tratar de darle un poquito más de Poggi y después pasamos a otro autor, porque así podemos ir mezclando un poquito de todo. No quiero que Poggi me lleve todo, ¿no? A ver, los modos en que se inventa el proyecto. ¿Por qué tomo esto? Porque esto me pareció espectacular, ¿no? Dice, los modos en que se inventa el proyecto, en el que se lo define, se lo pule, se lo concreta cotidianamente, se lo transforma y se lo evalúa, constituyen contenidos de la institución educativa y como tales son práctica enseñante. Con esto tenía que ver un poquito con la relación que marca la autora entre educación y proyecto. Sin embargo, me encantó esto, por esto lo tomé, ¿no? Cuando dice, se lo define, ¿no? Como se lo piensa, se lo pule. ¿Vieron esa idea de se lo pule? Cuando yo tengo algo, como que le saco brillo y le paso el trapito y cosas, como que le saco brillo. Entonces, eso de se lo pule es, se lo piensa, se lo repiensa, se cambia una cosita, se agrega esto, le pongo algo más, ¿sí? Se lo concreta cotidianamente. No, se lo piensa y después se lo concreta. Se va concretando día a día y paso a paso. Y cotidianamente se lo transforma, ¿sí? Si hay que ir cambiándolo, este sentido de que tiene vida el proyecto, ¿no? Y se lo evalúa, se lo transforma y se lo evalúa, constituyen contenidos de la institución educativa y como tales son una práctica enseñante, ¿no? Pensar el proyecto es parte de la enseñanza. No soy un docente al que un técnico me da o un técnico de dar clase nada más, que me dan algo elaborado y yo... No soy una persona que solamente se planta delante de los alumnos, alumnas, sino que también la enseñanza también está en otro lado. Elaborar el proyecto, todo eso. Por supuesto, por supuesto. Los contenidos, todo eso. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años de esto te hablo, porque también estas concepciones van cambiando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar de ayudante en la cátedra de prácticas, hace mucho de esto, ¿no? Que, por ejemplo, íbamos a ver a los alumnos, entonces, ¿qué evaluábamos? Si usaban bien la voz,
si se paraban bien respecto al grupo, si sabían entrar y salir, la Cuestiones paciencia que tenían, técnicas. Cuestiones técnicas dentro de una clase. Claro, y por ahí, hoy en día, si bien son cosas que obviamente importan, al momento de evaluarte, a mí lo que me importa más es si en función de ese grupo que viste, de esa realidad, podés pensar en una propuesta que realmente responda a las necesidades de ese grupo. Y cómo haces, y en función de eso que planteaste, si sos un docente reflexivo y si podés reflexionar y si podés ir mejorando tus prácticas, va cambiando la mirada. Es bastante interesante esto, les digo porque para ustedes son chicos y esto es algo que se da naturalmente por ahí. Pero yo lo viví esto, y yo lo enseñaba no hace tanto, esto de, bueno, de ver la técnica, ¿no? De, bueno, cómo dan ustedes clase, y de última, cómo adaptan el diseño a esta situación. Porque antes también se planificaba, pero era lo dice al principio una Filmina, era una adaptación del diseño a una situación micro, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien, vamos a la ficha de cátedra que hizo Andrea, porque como la van a usar para la semana que viene, para el trabajo práctico, me gustaría que la charlemos un poquito, que la desmenucemos y que la entendamos un poquito, y bueno, también para ir tocando un poquito todos los textos. Bien, Andrea plantea que, esperen que corro esto, que hay, se me fue para atrás, que hay 3 apartados, o 3 momentos, o 3 apartados, pero quiero moverla y toco el mouse y se me va. Que hay 3 apartados, ¿no? Un apartado 1, donde se tiene en cuenta el establecimiento educativo, el nombre del profesor, el curso, todo lo que tiene que ver más con lo técnico-administrativo, por decirlo de una forma, ¿sí? ¿Qué recursos tengo? ¿Dónde voy a dar clase? ¿Cómo es la escuela? ¿Cuál es la característica de esa escuela? ¿Dónde doy clase los días de lluvia? ¿Dónde no doy? Mi pregunta es, o sea, ¿qué es lo que se me ocurrió plantearme a partir de esto? ¿Por qué estamos planteando esto? ¿Por qué la profesora dice, bueno, para hacer su proyecto, ¿sí? Antes ella, la vieja profesora decía, esto no es lo sustantivo era otra cosa. Sin embargo, acá le damos medio como el mismo valor, ¿no? Decimos, bueno, apartado 1, apartado 2, apartado 3. ¿Por qué en el apartado 1 tenemos en cuenta esto? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Y porque es toda la estructura en la que vamos a trabajar con respecto al establecimiento, a los chicos que tenemos, a los lugares, a la cantidad de horas, en qué horario. Yo creo que toda esa estructura es necesaria saberla y tenerla bien definida, ¿no? Pero ¿por qué es importante saberla? Porque es un dato... Dale, Diego. Justamente para que no sea algo técnico, que yo tengo en cuenta el contexto, entonces a partir de donde yo estoy trabajando, que es la cantidad de chicos, el lugar que dispongo y demás, planificar. O llevar proyectos. Es como un punto de inicio para un proyecto, o sea, tener, bueno, de acá arranco con esto. Son datos necesarios. Son datos que... Sí, es una recolección de datos que tenés ahí para basar después tu proyecto, me parece. Es una recolección que hago de datos, pero la idea es, ¿son datos que me sirven de recolección y nada más? ¿O le puedo sacar otras cosas a estos datos? No, son datos que combinados te sirven como información para poder plasmar tu proyecto. Respecto de todos los datos esos, vos podés no quedarte solo con datos, sino transformarlos en información valiosa para poder planificar todo lo que vas a hacer. Son como el fundamental el proyecto, me parece. Ah, mira vos. ¿Me van a servir para entre otras cosas, ¿no? ¿Me van a servir para fundamentar el proyecto? Sí, en sí, de cierta manera sí. Creo que la fundamentación tiene que aparecer. En un principio sí, porque más que nada no le vas a dar los mismos contenidos de primer año de primaria y a los de sexto año los mismos contenidos. Pero eso, vamos a suponer, Andrea, ¿a qué colegio fuiste? A la normal 3. Al normal 3, muy bien. ¿Daban clase? ¿Dónde daban clase ustedes? En el CEF, al lado del estadio. En el CEF, claro, que todo, cierto, sí. Mandamos alumnos allá toda la vida, los vamos a ver.
¿Estás con Lucía Romagnoli? Sí, estuve con ella, estuve con un par, sí. Con Cés Turlese, sí, un montón. Bien. Vamos a suponer que a vos te toca ir al CEF, ¿no? Vos estás en 6º año. Y por el otro lado, tengo un alumno del Colegio Nacional que está haciendo área, ¿sí? Área vóley. O sea, los dos son 6º año. Sin embargo, uno está haciendo área de vóley que practica desde 3er año y el otro en el CEF hace atletismo, porque bueno, ahora ya cambió el CEF. Tienen ahí abajo que pueden hacer, creo que hacen handball y vóley. Te lo cambio. Hacen hockey en Colegio Nacional. ¿Cambia ver si tenés área, si no tenés área, cómo está conformado el grupo, o no cambia al momento de fundamentar, de pensar en la propuesta? Sí, totalmente. Pero fíjate cómo son datos donde uno le puede empezar a sacar ideas al proyecto. No es lo mismo, yo que sé, días y horarios, ir en un solo día las 2 veces, que ir 2 veces por semana. Cómo vas a pensar las clases, los recursos materiales que tenés, el lugar, el entorno. Sí, sí, ¿Sí? fundamental. Igual también el tema de la presencia, ¿no? Tengo entendido que en el Colegio Nacional hay una exigencia un poco más que en los otros colegios. Al menos en mi colegio pasaba así, pero bueno, tengo acá mi hermano que va al Colegio Nacional y es un poco más exigente con el tema de los presentes. No sé. ¿A qué te referís con el tema de los presentes? Capaz que ustedes no iban y el profesor igual los aprobaba. Y yo, claro, bueno, a mí no me pasó, yo fui a todas las clases, pero sí... No, pero fíjate que hace a una cultura institucional. Vos por ahí decís, no voy todas las clases, igual el profesor me aprueba, y capaz que en otro colegio, no hablemos de Normal 3 o Normal 2, ¿sí? A mí me ha pasado ir a trabajar al colegio. Profe, sí. También, eso lo planteé un poco en el texto, en el otro, digamos, en otro trabajo, los contextos de pandemia, ¿no? Donde la enseñanza por ahí se modificó y los contenidos se trabajaban, bueno, mes a mes. O sea, los profesores daban tareas para hacer o cosas para hacer y se resolvían en un mes, daban como módulos. Sí. Como que es otro tipo de enseñanza que por ahí no es la habitual, digamos, a la presencialidad. Está bien. ¿Y cuál crees que fue el problema ahí, Enrique? Vos que sos especialista en educación, te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Y no respetar por ahí o lo que se trabajaría en la forma presencial, me parece, en cierta manera. Los contenidos fueron los mismos. ¿Contenidos? Los contenidos, sí, los fueron contenidos los son mismos. Ahora, cambian los horarios. El tiempo, el espacio cambia. La pregunta es, si los contenidos son los mismos, pero estamos en una situación totalmente distinta, una situación de pandemia donde no todos se pueden conectar a Internet, donde aunque se conecten a Internet, no es lo mismo, donde los chicos tienen un grado de saturación con lo virtual que están todos deprimidos, que hay un montón de problemas. ¿Puedo dar exactamente los mismos contenidos? Porque si no termino haciendo una cosa técnica, ¿no? Vuelvo a dar esto macro y de alguna manera lo voy encauzando para poder llegar acá. O por ello sería el momento de pensar en otros contenidos. En otras propuestas. En otro diseño tal vez. También. Sí, seguro. Porque no se actualizó. Queda eso los especialistas antiguo. son ustedes. Ustedes son los que saben si habría que actualizarlos o no. No sé, yo me pregunto, yo por ejemplo en mis clases, yo doy fútbol. Yo doy fútbol en el Colegio Nacional. Y en este momento lo que estoy dando con los chicos son clases de gimnasia. ¿Qué les voy a dar? Técnica y táctica del fútbol. Por ahí prefiero un chico que está 4 o 5 horas, no sé si está bien, sentado frente a una computadora, le doy técnicas para poder elongar músculos, trabajar músculos debilitados, mejorar la postura. Si los quieren ver, están mis videitos en la página del colegio. Y bueno, pensamos en otra propuesta porque entendemos que los chicos tienen otras necesidades y tratamos de responder a las necesidades de esos chicos. Entonces pensamos en otro tipo de propuestas. Tal cual, tiene que ver como lo que hablábamos hoy. Cambió el contexto.
y hay que reelaborar el proyecto. Cambió el contexto y también tiene que ver con una posición política, con la ética. Para mí, lo que los chicos necesitan es esto. Para mí, dar bien, para mí una buena práctica es pensar en esto y no en lo otro. Y bueno, es Tal como cual, decíamos pero hoy, se va cambiando. como Pero no sé si hablábamos, está... A ver, no sé si está bien lo que yo hice, ¿eh? Yo les digo lo que hice, pero está bueno el planteo que están haciendo ustedes, me parece muy bueno. pero es como hablábamos hoy, o sea, seguramente el año pasado, en marzo, cuando arrancó la escuela normal, los profesores tendrían un proyecto y vos te encontrás con esta situación que tienen que reelaborar el proyecto, no pueden continuar. Y lo que con el pasa es que mismo si no proyecto. hacemos esto, muy bien, Claudio, estamos borrando con el código que escribimos con la mano. Vieron que decíamos, en las 3 etapas del proyecto lo tenemos que rever, reelaborar, evaluar. Entonces yo digo, sí, muy lindo, pero ¿qué estamos reelaborando? ¿Qué estamos evaluamos? Vemos que es todo distinto, pero seguimos trabajando igual. Entonces, se evaluó, pero no se reelaboró. Bueno, están ustedes, el tipo de docentes que ustedes piensan ser, y el tipo de proyecto que ustedes, el proyecto es la propuesta, ¿no? La propuesta que ustedes van a dar. Bien, vamos porque si no se nos va el tiempo, no nos alcanza. Bien, en relación al proyecto de enseñanza, ¿sí? Ustedes deben hacer, miren, ustedes rojos distintos, un informe de observación de clase, que eso vamos a trabajar en los prácticos, está bueno, si no nos vamos a meter mucho. Un informe de ayudante, bueno, esto se hacía antiguamente, ¿no? Iban, ayudaban en una clase, hacían un informe, y una evaluación diagnóstica situacional en relación al grupo, el lugar de trabajo y los aspectos que considere convenientes para realizar el proyecto. Volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué nos está pidiendo Andrea que al momento de pensar en un proyecto pensemos en estos elementos constitutivos? Como base, ¿no? ¿Por qué deberíamos hacer un informe de evaluación diagnóstica? ¿Por qué deberíamos observar antes de pensar la propuesta? Y para, o sea, el conocimiento del grupo, ¿no? A partir de eso, la metodología de trabajo, el manejo nos facilitaría, digamos. Para saber de dónde arrancar. Bien, muy bien. Para saber de dónde arranco, ¿qué más? Más que de dónde arranco. O sea, hay que tener en cuenta los saberes previos que tienen los aprendices, la relación que tienen entre el propio endogrupo, qué significación tienen en cuanto a nuestra materia, o sea, qué actividad, qué deporte va a tener mayor aceptación. O sea, hacer un sondeo general para entender su contexto y de ahí dar lo mejor. Bien, ¿y qué saco de eso? ¿Qué es lo que saco qué datos saco que me importa? ¿Cuál es el dato que saco de esta observación, de lo que veo? Y las necesidades que tienen, o sea, ese grupo. Claro, bien, Claudio, ¿sí? Veo cuáles son las necesidades y a partir de ahí después va la fundamentación, ¿sí? Acá me gustaría hacer un parito, mientras voy con la otra, la última, ¿no? Con el por qué. Me gustaría hacer una aclaración. Este es el grande, este es el proyecto en sí, y acá me gustaría hablarlo. Cuando nosotros pensamos en el proyecto, hay dos grandes paradigmas de planificación. Está el racional normativo y el estratégico situacional. El racional normativo te dice, bueno, para planificar tenés que hacer esto, como que le va dando el listado de las cosas que tendrían que ir haciendo. En cualquier manualcito que tengo acá viejo de planificación de proyectos viene, ¿no? Fundamentación, objetivos, objetivos, contenidos, cronograma. En la planificación estratégica situacional, que es la que tratamos de trabajar nosotros, se me va para los dos lados esto, en realidad no hay una única forma de hacer un proyecto. Lo importante es que hagas una propuesta bien hecha, coherente, o sea que esto que Andrea plantea acá, estos puntos, son los puntos básicos, o sea, es lo que desde nuestra experiencia sería un poco lo más, lo más común, lo más normal. Ahora, ¿podemos agregar cosas? ¿Podemos jugar sobre esta base del proyecto? Sí, tranquilamente. Es más, los invito a que lo hagan. Si no es que es una estructura que tiene que estar sí o sí. Lo que sí nos sirve un poquito como para orientarnos, por decirlo de una manera. Acá yo no voy a entrar mucho en esto porque nos queda muy poquito tiempo. Quiero ver un temita más y
va a haber un práctico de proyecto, ¿sí? Así no nos vamos para otro lado. Y para terminar, que ahora esto sí nos va a llevar bastante tiempo, plantean Frigerio y Poggi, que yo lo puse para el final porque primero quería ver la idea más general del proyecto, cuáles son los obstáculos más comunes que se encuentran. ¿Por qué lo quiero marcar? Lo van a leer después ustedes, pero esto me pareció bastante interesante y quería hacer hincapié en esto para que no se pierda de alguna manera, ¿sí? Ella dice, hay algunos obstáculos, cosas que hacen que se encuentran al momento de hacer el proyecto. La primera, las visiones no coincidentes acerca del proyecto mismo, ¿sí? Las historias previas, conocidas o desconocidas de los actores. Las culturas institucionales escolares hegemónicas. De estos tres, ¿quién me explica uno? ¿O cómo lo entienden o cómo lo interpretaron? Vamos, Facundo, que te veo que venís. No, por ejemplo, las historias previas, justamente hoy un compañero, no recuerdo quién, dijo, no me acuerdo el nombre, con respecto a qué experiencia tiene vivida, ¿no? Tener ese conocimiento, si algunos del grupo o varios, no sé, tienen experiencia de fútbol, algún deporte, digamos, eso es importante, ¿no? Por supuesto. A ver cómo uno puede encarar y tener una visión, digamos, también de qué deporte elegir dentro de los contenidos. Vos sabés, Facundo, que yo hace muchos años, siempre lo digo como anécdota, ¿no? Pero vale esto. Cuando hice las prácticas, a principios de los 90, ya hace muchos años, me tocó ir a una escuela lejos, muy lejos, y con chicos con deficiencias económicas importantes. Y yo daba clase a las 8 de la mañana. Y me acuerdo que yo llegaba, era invierno, y yo llegué y tenía una campera abrigada, buena, iba con medias, zapatillas, bien alimentado, me había tomado un café con leche, había comido algo, sin frío, en mi auto. Y llegábamos y les hacía jugar a los chicos al softball. No teníamos guantes, no teníamos nada. Entonces, ellos tiraban la pelota y cuando la querían agarrar, se ponían las mangas adentro, ¿no? Y no podían agarrar la pelota. Y yo me enojaba, che, no agarran la pelota, no le ponen onda, agárrenla. Y no, y el problema que un día me dice el profe, vos fijate cómo están viniendo estos chicos. O sea, los chicos venían sin comer, sin desayunar. Y encima que venían sin comer, no tenían medias, me acuerdo uno que tenía un pullover que se usaba así medio grueso, pero no tenía nada abajo, o una remerita, entonces venía el viento y te perforaba. Y eran chicos que yo por ahí les decía, vamos a hacer una vueltita, 3 vueltas a la pista para entrar en calor antes de empezar la actividad, y eran chicos que no tenían calorías y encima yo los hacía, o sea, las pocas calorías que tenían se las gastaba. Bueno, al final terminamos en que el profesor hizo una gestión, muy buen profesor, hizo una gestión para que los chicos vayan a desayunar con los chiquititos de primaria antes de entrar a educación física. Llegaban 15 minutos antes, les daban una taza de comida y después también pensar en no gastarle todas esas pocas calorías que habían ingerido en el desayuno haciéndolos correr, no voy a trabajar la resistencia aeróbica. Pero, por ejemplo, yo pensé en ciertas clases desconociendo cuál era la realidad de esos alumnos, por dar un ejemplo, ¿no? Por eso, profe, los proyectos tienen como esta parte tentativa hasta conocer realmente a lo que te vas a enfrentar, porque vos generás un proyecto, y por eso tiene la parte anterior que hemos visto, esto de los informes, para acercarte un poquito más a la realidad y no verlo tanto desde una parte teórica de un conocimiento del profesor, sino más a la realidad con la que vos te vas a trabajar. Totalmente de acuerdo. Como individuos acá. Perdón, si se corta, ¿se Profe, vuelve a entrar? eso. ¿Volvemos a entrar? Si se corta, les dejo el power, porque si no, si quieren seguimos, no tengo problema, un cachito más. Para terminar esto, ¿les parece? Sí, mejor. ¿Sí? Bien, sí. Sí. Dale hasta que se corte, Magdalena, dale. Entonces vamos más tranquilos. El práctico también lo corté yo, por eso no quería hablar mucho. Pero nada, no, en realidad eso, por eso de planificar, de entender que el proyecto se